Yo creo que todos los superpoderes que yo elegiría, este sería el último. Hay quienes dicen que todos somos cyborgs porque todos estamos atados al celular todo el tiempo y que incluso tenemos gadgets o dispositivos que cuentan con sensores que miden los latidos de nuestro corazón, la oxigenación, los pasos que damos, tienen GPS para saber dónde estamos e incluso regulan nuestra calidad del sueño, entre muchas otras cosas más. Es decir, que de alguna manera tenemos una capa de tecnología sobre nuestra piel. Pero ¿es posible mejorar la calidad humana a través de la intervención de la tecnología y de la ciencia? Me gustaría que me dijeras, si tú pudieras implantarte tecnología en el cuerpo para ampliar alguno de tus sentidos, ¿cuál sería? Esta es una de las ideas que sostiene el transhumanismo, que la evolución del ser humano solo será posible a través de la intervención de la ciencia y de la tecnología, y que esta intervención de la tecnología nos va a ayudar a perfeccionar nuestras capacidades mentales, emocionales, físicas. E incluso el transhumanismo cuestiona los límites de la propia humanidad. Bienvenida, bienvenido de nuevo al canal de la Cónsul. Hoy vamos a hablar de transhumanismo y de 4 casos muy interesantes de personas cyborgs, es decir, que han utilizado y han aplicado esta filosofía en su propio cuerpo. Pero, ¿qué es exactamente el transhumanismo? Bueno, es una corriente filosófica, una ideología que surgió a mediados del siglo XX y su principal objetivo es potenciar y mejorar todas las facultades humanas, tanto físicas como cognitivas. El lema es alterar la naturaleza humana, mejorarla, potenciar sus capacidades, alargar la existencia, mejorando la calidad de vida a través de la incorporación de la tecnología en diferentes planos para lograr una evolución o una mejora de la especie humana. Hay 2 características principales del transhumanismo. En primer lugar, esta teoría se basa en la evolución humana a través de la intervención de la tecnología y sostiene que el ser humano solo podrá mejorar su calidad de vida, aumentar sus capacidades y potencializar sus cualidades físicas y cognitivas a través de la intervención de la ciencia y de la tecnología. Por otro lado, esta teoría no cuenta por el momento con ningún límite. En consecuencia, los expertos fundamentan sus conocimientos en esta filosofía, afirmando que el ser humano puede cambiar, dominar y anular eventos naturales y humanos como la vejez, pero también la culpa, la depresión, la tristeza e incluso en casos extremos la muerte. Los transhumanistas consideran que el ser humano puede transformar su morfología eligiendo entre varias opciones para la propagación de la especie. Incluso algunos transhumanistas hablan sobre la posibilidad de transferir la información de su cuerpo, de su mente, a un aparato o a una computadora. Sí, ya sé que lo vimos en algunas películas o en muchas películas de ciencia ficción, pero ¿no es acaso la ficción más real de lo que habíamos pensado? En 1957, el biólogo y filósofo Julian Huxley, en sus ensayos, originó el primer término de transhumanismo, refiriéndose a la forma en la que el ser humano puede mejorar debido a las transformaciones sociales y culturales. En 1960, el futurólogo Esfandari comenzó a dar direcciones sobre nuevas formas de concebir al ser humano. En este momento se introdujo la tecnología como herramienta evolutiva, dando paso al posthumanismo y al transhumanismo actual. En 1986, el teólogo Eric Drexler publicó un libro llamado Máquinas de la Creación, la era futura de la nanotecnología. En ella se plasmaron las primeras discusiones sobre la nanotecnología y el ensamblado nuclear. Ya para 1988 se reúnen los primeros transhumanistas en la Universidad de California en Los Ángeles buscando aunar un criterio, un concepto que diera forma a esta corriente. Y para 1998, 10 años después, los filósofos Nick Bostrom y David Pearce fundaron la Asociación Transhumanista Mundial, que luego pasó a llamarse Humanity Plus. Hasta ahora podríamos mencionar muchas ventajas y desventajas, pero tenemos algunas muy claras. La ventaja principalmente es que el uso de la tecnología puede mejorar la inteligencia, los sentidos, el aprendizaje de los humanos, y en este sentido, esta corriente busca mitigar los defectos de las personas
y por ende puede llegar a perfeccionar al ser humano hasta límites inimaginables. Gracias al desarrollo tecnológico, el cuerpo humano se puede volver más resistente a las enfermedades, prolongando así la vida. Este hecho obviamente también cambia el envejecimiento ralentizándolo. Y en cuanto al tema de las desventajas, en primer lugar, la cuestión es si el ser humano puede llegar a perder justamente su esencia, la humanidad. Y por otro lado, en temas políticos, filosóficos o sociales, se cuestiona si el transhumanismo puede ocasionar desigualdades o una brecha de desigualdad más grande entre países, naciones, continentes, lo cual daría origen evidentemente a conflictos sociales, por no decir que quizá más grandes de lo que quizá nos imaginamos. Porque aquí surge el debate en cuanto a las reglas morales, éticas, biológicas, lo cual está causando mucha confusión. Sí, ya de por sí con el tema de la inteligencia artificial estamos que... Pero ya tenemos en realidad algunos ejemplos de transhumanismo o de lo que podría llamarse transhumanismo. Bueno, algunos de estos ejemplos donde ya se ha utilizado la tecnología y la ciencia para intervenir biológicamente a los seres humanos, como ellos, por ejemplo, las terapias génicas, que son un tipo de experimento, bueno, todavía en muchos casos están en sus inicios, pero básicamente es la transferencia de ciertos genes celulares a un paciente para curar determinadas enfermedades. También existen los implantes protésicos con inteligencia artificial y obviamente sirve para diseñar algunas prótesis que mejoran problemas biomecánicos de algunos pacientes. Muchos de nosotros hemos escuchado también hablar de la nanotecnología, que básicamente es manipular la materia a una escala atómica. Esto para crear nuevas estructuras, aparatos y materiales, tanto en la parte de energías renovables como en la medicina e incluso algunos tratamientos contra el cáncer. Otro ejemplo de transhumanismo quizás sería la clonación de órganos. En el campo de la clonación de órganos y tejidos, la base es prácticamente la misma y tiene dos fines. Uno es la clonación reproductiva y la otra la clonación terapéutica. La primera busca reproducir un individuo y la segunda reproducir a través de la intervención o de la obtención de ciertas células madres, tejidos y órganos que pueden ayudar a la recuperación de un paciente. Como puedes darte cuenta, hay diferentes tipos de transhumanismo y uno muy peculiar del cual quiero hablar en este caso es transhumanismo y cyborgs. Dentro de las múltiples transformaciones que se pueden concebir dentro del transhumanismo están los cyborgs, un término que se usa básicamente y de manera amplia para definir aquellas personas que incorporan dispositivos tecnológicos a su cuerpo para lograr algún tipo de cambio. De hecho, hay una fundación cyborg que se enfoca en los sentidos artificiales, donde la tecnología reúne los estímulos, pero la inteligencia es la inteligencia humana. Y como en muchos términos que hemos escuchado actualmente, también se dice que el concepto de cyborg está pasando por un tema de autopercepción y que en realidad una persona puede autodefinirse como cyborg si se concibe como tal. Por otro lado, hay ciertos transhumanistas que defienden que los cyborgs no son necesariamente transhumanistas, porque para el transhumanismo la esencia principalmente es mejorar las cualidades y características humanas en pos de la evolución, y que los cyborgs sencillamente pueden intervenir su cuerpo a través de la ciencia y de la tecnología, integrando dispositivos únicamente para hacer cambios que no necesariamente resultan positivos y tampoco negativos, sino que sencillamente se están experimentando dentro de sí mismos. El primer caso es Moon Rivas, que se implantó sensores para experimentar terremotos. En 2013, Moon Rivas se implantó sensores en los brazos conectados a un sismógrafo online, lo cual le permitía experimentar en tiempo real una vibración en el cuerpo cada vez que había un terremoto en algún lugar de la Tierra. Pero ella tenía una razón muy importante. De esta manera, ella desarrolló lo que se llama un sexto sentido.
el sentido sísmico. O sea, básicamente lo que ella quería era sentir los latidos de la Tierra, el vibrar de la Tierra. Después de unos años se quitó los sensores de los brazos y se los puso en los pies. Porque, pues sí, de hecho le pareció el sitio más natural para tenerlos por ser el punto de contacto con la Tierra. Con estas sensaciones en el cuerpo, Moon Rivas fue creando varias obras artísticas, desde danzas hasta recitales, donde reproducía y compartía con el público lo que iba sintiendo. De hecho, tiene una pieza que se llama Waiting for Earthquakes, o sea, esperando a los terremotos. Te juro, güey. Te juro que si vives en la Ciudad de México, no necesitas ese sensor, güey, para estarte alterando o moviendo cada vez que sientes que viene un temblor. Te lo juro, te lo juro. Por otro lado está Neil Harbisson, conocido como el primer cyborg, y este hombre tiene una antena implantada en la cabeza. Le implantaron esta antena para poder percibir el sonido de los colores, así como recibir imágenes, videos e incluso llamadas directamente a su cerebro. Harbisson comenzó esto porque tiene acromatopsia. ¿Qué es la cromatopsia? Lo que tiene tu perrito. Solamente puede ver blanco, negro y en escala de grises. Así que para superar esta limitación decidió recurrir a la tecnología y fue así como llegó a diseñar este dispositivo que hoy lleva consigo. La antena tiene un chip capaz de convertir las ondas de luz en frecuencias de sonido que son percibidas como notas musicales, así que Harbisson prácticamente puede escuchar los colores. De hecho, hay un video donde hablé de algunos sentidos o sentidos extrasensoriales que tienen algunos seres humanos, como por ejemplo oler los colores. Gracias a esta antena que creó Harbisson, puede vivir en un concierto de colores. Moon Rivas y Harbisson juntos crearon la Fundación Cyborg, esta entidad que busca defender los derechos de las personas a modificar su cuerpo añadiendo tecnología. Ahora tenemos el caso de Rob Spence, que tiene una cámara de microchip en uno de sus ojos. Él es cineasta y se ha definido en más de una oportunidad como cyborg. Desde hace 10 años tiene una prótesis ocular que cuenta con una microcámara que es capaz de reproducir las imágenes que él capta y mandarlas a un receptor. Cuando él era niño, tuvo un accidente y se dañó la córnea y obviamente perdió la visión. Así que, si bien este dispositivo no le ayudó a recuperar la vista, le permitió de alguna manera una nueva forma de experimentarse artísticamente. Cuando tenía 30 años, le dijeron que tenían que extraerle el ojo que había sido dañado de la córnea. En ese entonces, él ya se había convertido en documentarista. Y como muchos sabemos, la clave de hacer documentales es poder tener la perspectiva de una persona. Estas tomas donde vamos viendo como si nosotros fuéramos el protagonista. Así que tener la perspectiva desde tu propio ojo, pues obviamente es bastante interesante. Y luego tenemos el caso de Kevin Warwick, el hombre de los 100 electrodos en el cuerpo. Él es profesor de cibernética de la Universidad de Reading y fue uno de los pioneros en el mundo cyborg. En 2002 se implantó 100 electrodos en el cuerpo y los utilizó para poder mover objetos. Tuvo esos 100 electrodos conectados a su cuerpo durante aproximadamente 3 meses. Y uno de sus experimentos consistía en que, estando en Nueva York, él podía mover un brazo robótico que estaba del otro lado del mundo, en Reino Unido. Y él decía, eso demuestra que nuestro cuerpo no es solo lo que ves, lo que tocas y lo que sientes ahora, sino cualquier cosa que te puedas conectar mediante cables. Dice que es un concepto muy diferente y que hasta cierto punto es como ser un Superman. Tiempo después, decidió implantarle algunos electrodos también a su esposa, de manera que pudieran tener una comunicación sin palabras, es decir, de cerebro a cerebro. Es decir, una especie de comunicación telepática, porque no solo puedes enviar señales a través de estos electrodos, sino que también puedes recibirlas. Capitán Cyborg, como le dicen sus alumnos en la escuela, ahora está pensando en la forma de implantarse un chip en el cerebro que recopile toda la información de todo lo que estás viviendo todos los días y poder acceder a esos recuerdos las veces que quieras. Como muchos transhumanistas o casi todos,
El Capitán Cyborg piensa que actualmente los sentidos de los humanos están muy limitados y que si tecnológicamente y científicamente tenemos la capacidad de hacerlos más grandes, entonces vamos por muy buen camino. ¿Tú qué piensas? ¿Estás en pro o en contra del transhumanismo? ¿Y por qué? Me gustaría leerte en los comentarios, saber qué piensas respecto a este tema y sobre todo, me gustaría que me dijeras, si tú pudieras implantarte tecnología en el cuerpo para ampliar alguno de tus sentidos, ¿cuál sería? ¿Qué te pondrías? ¿Un chip para qué? ¿O un brazo biónico de qué? ¿Qué es lo que harías? Me encanta leerte en los comentarios, así que gracias por tus suscripciones, por tus likes, por tus donaciones en ese corazoncito que está ahí abajo. Me da mucho gusto estar de vuelta. La verdad es que ha sido un mes bastante ocupado, pero estoy muy feliz de estar con ustedes. Les mando un abrazo de sol hasta donde estén. Soy Diana Álvarez, la cónsul, y los veo en un siguiente video. Chao, chao.